Por... Sí, bien. Bueno, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que lo puse el título a modo de pregunta. Dice así: ¿en qué se debe diferenciar la vida del cristiano de los demás, del resto de personas del mundo, sí? Religiones, posturas filosóficas, de todo tipo de personas. Entonces, esto es muy importante y esto lo vamos a encontrar en una cita grande y que es bastante explícita, que se encuentra en Efesios 4, del 17 al 32. Entonces, por favor, empecemos con la lectura. Listo. Entonces, Efesios 4, del 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Bueno, ahí hacemos una pequeña pausa. Ahí Entonces, está, sí, ahí o es hasta sea, el 20. Sí. listo, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí hacemos una pequeña pausa porque quiero que nos centremos en una cosa. Miren, dice que no vivamos como los gentiles. Entonces, ya se nos plantea esa diferencia. Debe haber una diferencia entre el que es cristiano verdaderamente y el que no lo es. Y aquí nos dice algo muy importante que es una característica de los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, andan en las cosas de este siglo, muy preocupados por cosas como el pecado, sí, la sensualidad, las cosas que no vienen de Dios y hacen sus tesoros aquí en la tierra. Es decir, no está mal, digamos, que una persona, no sé, vea partidos de fútbol o, digamos, le interese un poco el tema, no sé, de algún gusto personal que tengas, siempre y cuando este gusto no sea pecaminoso en sí mismo. El problema es cuando esto se vuelve en la vanidad de su mente, es decir, cuando esto es un ídolo en su corazón, cuando esto es lo que esa persona se centra para lo que vive, por decirlo así, o sea, que apenas se levanta y dice, bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, ¿cómo va esto? ¿Sí? Y siempre con la misma cosa. Incluso podría dejar de dormir o dejar de comer por eso, ¿sí? Y dejar cosas fundamentales, tiempo con su familia, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces es importante otra cosa y es que algo que caracteriza a estas personas es que ellos endurecieron el corazón a Dios, ¿sí? No quieren saber de Dios. Entonces, nosotros no podemos endurecer nuestro corazón. Eso es importante. ¿Qué es endurecer el corazón? Es que cuando el Señor nos dice, cambia esto, cambia aquello, nosotros decimos, no, no, ahora no, o decimos simplemente no. Y a uno le pasa a veces que Dios le dice, haga esto, haga aquello, y uno dice no. Y ahí es cuando se empieza el endurecimiento. Como cuando el faraón recibe ese mensaje de Moisés, que Moisés le decía, deja ir al pueblo. Es el mensaje que dice el Señor, ¿sí? Entonces, él decía, no, no lo voy a dejar ir. Entonces venía la plaga, pero él decía, no, no lo voy a dejar ir, ¿sí? Su corazón está endurecido y el Señor aún lo endureció más, porque pues claramente ya estaba endurecido. Entonces, bueno, eso sería una primera parte. Entonces, son corazones endurecidos y que sus ídolos, sus dioses son las cosas de este siglo, del momento, ¿sí? Viven para eso. Sigamos, Jimenta, con el versículo 21. ¿Del 21 al cual? Al 25. Ok, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Bueno, ya a continuación, bueno, ese último, el último versículo que se ha leído nos habla ya de unas acciones específicas que vamos a ver después, pero bueno, tomemos los otros tres versículos anteriores. Lo importante es que hay un despojamiento, que la persona se despoje de ese viejo hombre. ¿Esto qué quiere decir? En algunas dice, bueno, es como la vieja naturaleza, ¿sí? Esa vieja manera de vivir. Y eso cómo se puede hacer? Dejando de endurecer el corazón y dejando que Dios nos hable, ¿sí? Y escuchando y haciendo. Y mientras más vayamos aumentando en esa obediencia, nos vamos a ir dando cuenta cómo dejamos de preocuparnos tanto por nuestras vidas,
por qué hemos de comer, por qué hemos de vestir, qué hemos de, no sé, comprar, qué voy a hacer ahora, y entonces uno empieza a vivir más tranquilo, porque ya la fuente de su vida, el que le da sentido a su vida es Dios. Y Él nos dice aquí que Él es justo y santo, ¿sí? Entonces aprendemos también a ser justos y santos nosotros, dejando toda la mentira, todo engaño, toda cosa mala que hagamos a nuestro prójimo. Entonces ahora sí, en esta parte sí vamos seguido porque ya son unas ordenanzas más específicas. Entonces dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Listo, voy a seguir leyendo y ya miramos los versículos. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, aquí hay un principio y al final, y es como Dios hizo con nosotros, así nosotros con los demás. Hay un pasaje, no me acuerdo exactamente, pero hay una parte que dice, de gracia hemos recibido, ¿sí? Y nosotros debemos dar de gracia también, ¿sí? Todo el don, toda la salvación, todas las bendiciones que hemos recibido han sido de Dios. Todo ha sido hecho por Él y para Él, ¿sí? Todas las cosas buenas vienen de lo alto. Y como Él nos ha dado a nosotros, nosotros también debemos dar a los demás, así como en la parábola el rey le perdonó la deuda grandísima a ese siervo. Nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos, tener paciencia con ellos, ¿sí? Si se equivocan. Y eso es difícil, porque es difícil despojarse de esa vieja naturaleza, ¿sí? Porque nos hemos estado acostumbrados a ella y el mundo que nos rodea está acostumbrado a ella más que todo. Entonces nuestro entorno está contra nosotros en cierta forma. Entonces por eso también es difícil, por nuestro entorno. Pero entonces ahora sí vamos a lo puntual. Miren, desechemos la mentira, hablemos la verdad, cada uno con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta parte es espectacular, porque esto me recuerda el dolor. ¿Cómo así? Voy a ir aquí un poquito atrás, aquí unos apuntes que tengo. Disculpen un momentico, listo ya. Dice acá, por ejemplo, en el dolor no es agradable, eso lo sabemos, pero es perfecto para avisarnos del peligro. De esa manera, la verdad, aunque puede ser molesta al que la oye, es necesaria para solucionar el problema. ¿Y por qué el ejemplo del dolor? Porque aquí Efesios nos habla de que somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y la verdad es dolorosa, ¿sí? Es necesario que haya esa comunicación entre nosotros, que nos digamos la verdad. Si vemos que nuestro hermano falla, decirle, en eso está fallando, ¿sí? O si nosotros hemos fallado, decirle, sí, yo fui el que hizo esto, ¿sí? Entonces duele, pero es necesario para que el cuerpo se sane, ¿sí? Así como para el dolor. Es verdad, hay puntos donde el dolor en verdad es muy extremo, pero en el caso del cuerpo de Cristo específicamente, esa verdad que es dolorosa es necesaria, ¿sí? Bueno, ahora otra cosa que vemos aquí es airaos pero no pequéis. Esto lo que quiere decir es que no dejemos que la ira haga que nosotros pequemos y nos acostemos sí, en nuestro lecho a dormir, enojados, sí, bravos con las personas. Yo por eso, pues bueno, mi mamá sabe que es así. Yo siempre en las noches, yo voy a cada uno de mis, pues de los, cada núcleo familiar, no me voy a subir hasta el tercer piso, pero sí les pido perdón por si he hecho algo malo, ¿sí? Todas Pero las noches. entonces es importante, ¿sí? Dejar esos rencores, esas cosas que de pronto en el día sigue por una cosa que por otra. Entonces sí, siempre es bueno eso. Y mire, esta parte es importante para los que robaban, ¿sí? El que roba no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, ¿sí? Entonces que haya ese cambio. O sea, ya ahora usted le quita a los demás, ahora ya no haga eso, pero le dice algo más para que sea justo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿sí? Entonces yo quitaba, ahora yo doy, ¿sí? Para que se haga justicia, se podría decir. Otra cosa, y esto es muy importante porque es algo que tristemente vemos que muchas personas hacen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, no salgan de nosotros palabras malas, ¿sí? Bueno, ahorita en nuestra cultura, están en las groserías, pero también hay otras palabras que lo que hacen es por debajear a nuestro prójimo, ¿sí? Todas estas palabras son innecesarias, o sea, no edifican a las personas,
yo diciéndole a una persona tonto o diciéndole bruto, usted es un, sí, una persona que no sirve para nada, ¿sí? Usted siempre molestando, cosas así. Eso no va a hacer que sea mejor persona. Antes lo que va a hacer es que genere ira y rencor en su corazón y se haga incluso peor ante nosotros. Entonces eso es importante, ¿sí? Palabras que sean necesarias, Que que den gracia a edifiquen. los oyentes, sí. Exacto, que ayuden a que los demás mejoren, ¿sí? Eso es importante. Y, eso y esto también es, no, es también muy importante lo que sigue. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual Mm. fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí nos habla del Señor, perdón, del Espíritu Santo como ese sello que nos guarda hasta el día de la redención, para que cuando el Señor juzgue, Él va a decir, miren, Él está sellado. Ese es el sello. Ese es el sello, el Espíritu Santo. Él tiene el Espíritu Santo, entonces Él es de los míos porque yo lo he redimido, ¿sí? Ese es nuestro sello. Mire, quítese, aquí ya habla cosas más específicas, varias cosas, Silencio. amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, bueno, decir malas palabras y toda cosa mala, ¿sí? O sea, él nos habla de varias cosas, pero dice, en fin, todas las cosas malas y nosotros sabemos muy bien qué cosas hay malas en nosotros, ¿sí? Dice aquí, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, ser bondadosos, hacer bien a las personas, teniendo misericordia, si nuestro hermano está pasando por necesidad, ¿sí? Mm. Bien sea espiritual o física. Es algo que yo, por lo menos en mi caso, yo sé que me falta mucho, ¿sí? Y yo sé que a algunas personas les falta. Entonces, es necesario que el Señor pues nos siga formando y vamos aprendiendo. Y a veces es necesario que incluso nosotros tengamos que pasar por alguna dificultad para decir, venga, oiga, sí, de verdad que cuando esta persona pasa por esto es difícil. Cuando a mi familia le dio el COVID, yo pues estuve un poco mal y mi familia estuvo mal, ¿sí? Entonces cuando alguien le daba, pues bueno, uno decía, ay, pobrecito, ¿cómo está? ¿Sí? O digamos, uno empezaba a pensar más en el otro, ¿cómo estará pasando? Cuando, digamos, me decían, me escribían y no, estoy ansioso, estoy ansiosa, tengo problemas así que me siento mal, ¿sí? Yo ya había vivido eso, esa angustia, y yo los entendía, y yo les decía, no, mire, confía en Dios, ¿sí? Entonces, ese es ese proceso. Entonces, bueno, y darle gracias a Dios por todo, ¿sí? Entonces, perdonarse, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, y todo esto es parte de la nueva naturaleza. Entonces, dejemos eso antiguo y vayamos a lo nuevo con el Señor. Esto es un proceso, claramente, ¿sí? Esto es un proceso no de un momento para otro, ya vamos a tener todas las virtudes, pero eso es una carrera de persistencia, de constancia, no una carrera de velocidad, porque realmente es un trabajo duro, ¿sí? El Señor nos llamó a tomar su cruz y seguirlo, no dijo tomen su cruz y listo, ya, se acabó todo. No, es un camino que hay que seguir. Entonces, pues, muchas gracias por su atención y pues los esperamos en el próximo video. Vamos a, por último, pues a hacer una oración. Entonces, pues cerremos nuestros ojos para concentrarnos. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque nos has tenido hasta aquí, porque has permitido que escuchemos esta enseñanza, que aprendamos, Señor, de tu palabra, que es bendita, que es sagrada y que nos guía en nuestro diario vivir para ser, Señor, cada día más cercanos a Cristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, porque aún hay cosas que faltan por mejorar, faltan por cambiar. Te pedimos tu guía y tu perdón, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos también, pues, que por supuesto se haga tu voluntad en nuestras vidas y nos ayudes a perdonar, a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a que no salgan, Señor, malas Amén. palabras de nuestra boca, que ayudemos, Señor, a los demás, que empecemos también a hacer más, amar al prójimo como a nosotros mismos y, por supuesto, amarte a ti por encima de todo, de todas las cosas, que con todo lo que somos te honremos. Gracias por todo. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Bueno, por último, yo les quiero dejar con un versículo que Samuel también tenía, que me parece muy importante en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, que pensemos siempre en todo lo bueno, lo recto, lo justo, lo que es bueno, amable. Entonces el Señor nos lleva en esta semana a hacer ese trabajo, o sea, como esa intimidad con Dios en el cual le digamos, bueno, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? Lo que hablábamos hoy, si la mentira, el mal genio, el odio, la ira, lo que sea. Señor, haz el proceso en mi corazón, quiero dejar todas esas cosas. Y el Señor en esta semana sé que va a hablar a nuestros corazones y nos va
a llevar a ser cada día mejores. Entonces, muchas bendiciones en esta semana y los esperamos el próximo viernes.